inteligencia artificial a lo largo de los años, desde cuando nació el concepto en 1950 hasta el 2022, por lo menos en la PPT, pero sabemos que han pasado muchas más cosas en estos 2 últimos años. Un poquito sobre el avance, qué son los tipos de escuela que han nacido, si inteligencias artificiales son fuertes, son débiles, qué herramientas entrega Huawei para trabajar con ellas y todo ello lo relacionado. Hoy día vamos a ver un poquito, vamos a abordar uno de esos tópicos en específico y un poco más a profundidad. Igual va a ser un overview, pero vamos a abordarlo más a detalle. Eh, Denme un segundo para compartir pantalla y así ya estaríamos comenzando. Ahí me confirman si se ve bien, todo bien, se ve la presentación. Correcto, la vemos, Pablo. Perfecto, ahí me dicen también si me pueden confirmar si se ve en pantalla completa. Sí, listo. Perfecto, entonces esta vez no tenemos problemas con la pantalla ni con compartir pantalla, así que vamos a darle. Hoy día vamos a ver todo lo que es relacionado a Machine Learning, desde qué es este concepto, cómo lo vamos a ir abordando y qué es lo que se puede hacer con él. Entonces, algunos de estos objetivos, la idea es que al finalizar este curso ustedes sean capaces de entender las definiciones del Machine Learning, los procesos, todo lo relacionado al aprendizaje automático, entender los conceptos relacionados sobre ello, qué son los hiperparámetros, el descenso de gradiente, las validaciones cruzadas, los tipos de algoritmos que hay de Machine Learning. Y si nos da el tiempo, esperemos que sí, vamos a ver un pequeño caso práctico que no entra en la certificación, pero sí es bueno verlo ahí de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué vamos a tocar en estos contenidos? Vamos a abordar un poquito sobre los algoritmos de Machine Learning, los tipos de aprendizaje, procesos, eh, todo lo que son los procesos de Machine Learning, los conceptos más relevantes o más de Machine Learning, y también vamos a ver un poquito más sobre los usos comunes, los algoritmos más comunes, cómo podemos aplicarlo en casos prácticos y todo ello. Entonces, no sé si se recuerdan, pero yo se los dije de forma verbal, pero acá ya tenemos una PPT enfocada a lo que había dicho, si no me equivoco, Todd Mitchell, sobre cómo funcionaba el aprendizaje automático o qué es lo que realmente hacían. Y base a la definición que se hizo en ese momento, era que un aprendizaje automático, el Machine Learning, lo que hace es que combina a menudo con, con este dicho donde dice que la experiencia, ¿cierto? Se dice que un programa informático aprende de la experiencia E. Entonces, ¿qué sería esta experiencia E? Sería nuestra data. Nuestros datos, todo lo que vamos recolectando, sería con lo que va a aprender este robot, este algoritmo de Machine Learning, a, a poder resolver o predecir algo. Con ello, también entonces, ¿cierto? Tenemos esta experiencia E con respecto a alguna clase de tarea T. ¿Y qué sería la tarea T? Sería este algoritmo en sí, la fórmula que va a utilizar estos datos para encontrar un patrón, para encontrar ese target que estamos buscando. Y luego dice que tenemos, ¿cierto? Tenemos la tarea T y ahí la medida de rendimiento P, que sería esta medida de rendimiento P, poder ir ajustando el algoritmo para que pueda ser usado con datos nuevos, que no solamente sirva con los datos que le entregamos, sino que a medida que vamos dándole data nueva que va ingresando, pueda dar una predicción y esa predicción tenga una predicción o un rendimiento óptimo. Entonces, vamos a ver un poquito acá. ¿Cómo sería esto del algoritmo? ¿Qué es lo que están buscando? Es algo parecido a cómo lo haría un humano, pero tenemos dos escenarios. ¿Cómo realmente lo hace una persona? ¿Cierto? Que ingresa un problema, entiende una regla y puede, a través de la experiencia, hacer una predicción a futuro. ¿Cómo lo haría un algoritmo? Tendríamos la data histórica, ¿cierto?
que seríamos para entrenar. Luego de eso podríamos ingresarle nueva data y este modelo en sí podríamos usarlo tanto para entrenar, pero al momento de ingresar nueva data va a darnos una predicción a futuro, ¿cierto? Puede darnos una predicción a base aún o encontrar el patrón o el resultado correcto a base de esa data. Entonces, ¿cómo podríamos verlo? De esta forma. Por ejemplo, la programación tradicional estaría al lado izquierdo. No sé si ustedes todos acá saben programar o han hecho algo en Python o en algún otro lenguaje, JavaScript o inclusive R. Me imagino que muchos deben manejar R, se ve harto en estadística cuando uno está estudiando. eh, Donde vamos definiendo reglas, ¿cierto? Vamos haciendo nuestros pequeños, o MATLAB también se ocupa harto a veces en la universidad. Tenemos MATLAB, ¿cierto? Tenemos el lenguaje que sea, pero tenemos que ir definiendo estas reglas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, nosotros vamos pensando, vamos entendiendo el problema, vamos encontrando nosotros mismos el patrón y empezamos a escribir la regla. Entonces empezamos a escribir la condición, ¿cierto? Si es verdadero o es falso y dependiendo de la respuesta va siguiendo un camino. Y luego el dato va ingresando y se tiene que ir cumpliendo estas condiciones y va a darnos la respuesta. ¿Cómo sería en el lado derecho, el lado del Machine Learning o estas máquinas de aprendizaje automático? Tendríamos un modelo central, un modelo de Machine Learning. Le entregaríamos data de entrenamiento y esto generaría, el modelo empezaría a encontrar y él mismo, el modelo se empezaría a ajustar a base de los datos que le estamos entregando de entrenamiento y empezaría a darnos este camino, empezaría a construir cómo serían las condiciones para poder llegar al final. Entonces, para ello, cuando entregamos nueva data, va a entrar la data, ya el modelo ya está entrenado, ya encontró las condiciones, si es true o false, y va a entregar la predicción. Entonces, eso sería un poquito el cómo podría entenderse la diferencia entre una programación en base a reglas o resolver un problema utilizando esta regla a base de cómo lo haría un modelo de Machine Learning, donde el modelo se debe entrenar primero a base de los datos y luego él solito va a poder llegar con la nueva data y dar su predicción. Más cosas. ¿Cuándo se utiliza aprendizaje automático, cierto? El aprendizaje automático, el machine learning, proporciona soluciones a problemas complejos, ¿verdad? Que implican una gran cantidad de datos o de reglas. Por ejemplo, tenemos la típica, que es la de autónomos, que te diría, ¿qué sería un auto autónomo? Tendría que tener reglas que son muy complejas o difíciles de describir, porque si recordamos, si estuviéramos usando el método de la izquierda, tendríamos que nosotros mismos pensar en esa receta de condiciones, de cómo podríamos ir comportando, de cómo ir poder comportándonos hasta llegar al final. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser cruzar la calle. ¿Cuántas condiciones hay para poder tomar la decisión si vamos o no a cruzar la calle? Primero tenemos que ver el semáforo. Si está parpadeando, si digamos el semáforo está en amarillo, está parpadeando. eh, Miramos hacia los lados, no hay autos. La calle no es muy larga, ¿cierto? No tiene 10 metros, 5 metros, sino una calle pequeña, corta, de zona residencial. Y no estamos llevando nada pesado, podríamos incluir que no llevamos nada pesado, entonces podemos movernos con libertad. Y todas esas condiciones tenemos que ir agregándolas cada vez más, hasta, hasta llegar a una regla, pero se nos puede escapar alguna, obviamente, pero las reglas se vuelven cada vez más complejas. Y ese es un ejemplo, pero pueden haber ejemplos aún más complejos. Por ejemplo, no sé, cuándo va a fallar una máquina en producción. ¿Cómo podemos detener eso? ¿Cómo podemos hacer una predicción de cuándo va a fallar? ¿Qué cosa, qué mecanismo, qué engranaje está dando problemas? Entonces, bueno, las consideraciones que podríamos tener en cuenta son esas, que cuando el momento, las reglas son muy complejas, ya empezamos a complicarnos un poco más. Algo muy sencillo como está en el ejemplo, el reconocimiento de voz. Si primero tiene que haber un algoritmo que entienda nuestra voz, sea capaz de transcribirlo. Inclusive ahí el reconocimiento de voz es uno de los pasos, pero después nosotros le vamos dando más pasos en donde le vamos asignando, no sé, podemos
que entre a nuestra agenda y nos guarde la cita al dentista que tenemos mañana a las 10 p.m. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden hacer con Machine Learning. Estoy viendo que hay problemas de audio, ahí me confirman si se ve, si se escucha bien o hay problemas. ¿Qué otras Todo, reglas podemos tener? Las reglas de las tareas. ¿Perdón, cómo? Sí, todo bien, perfecto. todo bien. Eh, excelente. Entonces tenemos las reglas de las tareas que cambian con los datos, ¿cierto? Cambia con el tiempo, ejemplo etiquetado. Tenemos otros, ¿qué otros ejemplos tenemos también? Otro problema que tenemos, por ejemplo, temas financieros. Se ocupan mucho los bots financieros que tratan de entender el mercado y poder. Obviamente hay cosas que no logra predecir un bot, pero muchas pequeñas que eran como bien manuales, muchas de estadística básica, bayesianas, se pueden automatizar con Machine Learning y podemos hacer estos bots de trading pequeños que nos pueden ayudar en ciertos casos. Entonces, pero sí hay muchos más como los autos autónomos, como habrán visto, pero aún así todavía hay ciertas limitantes si se ponen a pensar, pero ya hay es todo un hecho que los autos autónomos están tomando fuerza. Es una tecnología que es bastante compleja hacer porque hay demasiadas reglas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, no sé si cuando van conduciendo así tranquilo y ven que hay un tipo ahí parado a punto de cruzar la calle, el tipo no está haciendo ningún movimiento, pero tú le ves la mirada, no está haciendo ningún gesto, pero esa mirada te indica que tiene intención de cruzar la calle. Y tú paras, te detienes porque sabes, y el muchacho cruza la calle. Pero no había ningún movimiento de brazo, ningún movimiento de pierna, simplemente te miró y tú lo entendiste. Ahora, tratemos de llevar eso a la máquina. Ahí hay toda una ciencia detrás para porque están estudiando esas reglas para poder ver cómo poder usarlo con Machine Learning, con Deep Learning, hasta encontrar esos patrones, pero hasta el momento es una tarea bastante compleja, pero ya se está trabajando. Pero las tareas un poco más sencillas de si seguir las reglas del semáforo, seguir las reglas de los peatones, seguir las reglas de los pasos habilitados, ya son todo un hecho que pueden funcionar. Pero todavía ahí quedan ciertos detalles que quedan en dudas o que uno mismo se pregunta cómo me di cuenta que el muchacho quería cruzar la calle. Y bueno, vamos con más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo utilizar el aprendizaje automático, el machine learning? Tenemos aquí ciertos tipos de preguntas. Entonces, ¿y cómo sería la complejidad de estas bajo la escalabilidad del problema? ¿Cierto? Tenemos los problemas pequeños y de bajo complejidad, preguntas sencillas, ¿cierto? Podemos dar más reglas. Luego podemos volver un poquito más compleja y podemos ir a reglas manuales. Pero si el problema se va para el más para la derecha, ¿cierto? La escalabilidad del problema, tenemos algoritmos basados en reglas, ¿verdad? Y si ya se vuelve un poco tanto una complejidad alta más una magnitud, un escalamiento del problema, ya podemos ir a algoritmos de Machine Learning. Pero no todo se puede resolver con Machine Learning. De hecho, siempre sabemos que en una ecuación, si hay un problema, una suma es más fácil que usar una regresión lineal, que es algo, es uno de los algoritmos de Machine Learning que que se podría utilizar. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la justificación de algo, tenemos aquí una relación de los algoritmos de Machine Learning, cómo van funcionando. Por ejemplo, entra la data etiquetada. Necesitamos de etiquetar la data para el algoritmo de Machine Learning. Tenemos que tener todo un set, por ejemplo, unas 5 o 10 columnas, o podemos basarlo en una regresión lineal, donde tenemos el X y el Y, ¿cierto? Todos nuestros X, y tenemos que entregarle el Y para que la máquina entienda cuándo qué predicción debe dar cuando llegue un nuevo X, ¿cierto? Eh, entonces, teniendo eso, entregamos una data ya con su target, con su predicción lista para poder entrenar, se lo entregamos al modelo. eh, Se lo entregamos al modelo y el modelo empieza a hacer su trabajo. Toma un algoritmo de los tantos que hay, en este caso podríamos hacer una regresión lineal, y esto empieza a tener una función objetivo, ¿cierto? Y empieza a buscarla, o sea, empieza a usar el algoritmo para hasta poder encontrarla, luego empieza a generarla y luego empieza a tener una hipótesis y genera una función que podría ser el comportamiento a base de los datos que le estamos entregando. Entonces el algoritmo encuentra un patrón en esos datos para poder llegar a las respuestas en esa data de entrenamiento. ¿Y cómo sabemos si el modelo está funcionando correctamente? Le entregamos data nueva o data de test, podría ser. Siempre dejamos para hacer pruebas. Y si el modelo empieza a dar la predicción como corresponde,
está funcionando súper bien. Porque hay momentos en donde, que vamos a abordarlo más adelante, hay momentos en donde el algoritmo funciona muy bien con datos de entrenamiento, pero si lo llevamos a la realidad, el algoritmo no funciona. Fue mal entrenado. No que el algoritmo no funcione, simplemente fue muy ajustado el algoritmo. Pero lo vamos a ver más, unas diapositivas más adelante. Principales problemas que resuelve el Machine Learning. Eh, ¿Qué problemas puede resolver? Hay muchos tipos de tareas, ¿cierto? Pero los tres tipos más comunes son la clasificación. Entonces, los algoritmos de Machine Learning nos permite clasificar cosas, clasificar un concreto una categoría, ¿cierto? De entrada y el algoritmo de aprendizaje suele encontrar la función para poder generar esta clasificación. Por ejemplo, el típico visión de computador que logra clasificarnos las cosas, por ejemplo, esto es una cuchara, esto es un perro, o esto es perro no perro, es un gato o no. Entonces ese tipo nos permite clasificar cosas. También tenemos eh, algoritmos de regresión, el que estábamos comentando recién, perdón, el de regresión lineal, pero también están las regresiones polinomiales, el super vector machine, que nos permite tanto hacer clasificaciones como regresiones. Sí tenemos muchos algoritmos que nos permiten hacer ese tipo de cosas, pero nos pueden asegurar también esta revisión hacer una predicción a futuro. Por ejemplo, el precio de la vivienda, cuánto va a subir en unos años a base de ciertos datos, puede que suba, puede que baje. Eso va a ser bajo el comportamiento. Y también tenemos la agrupación. Agrupar cosas en base a sus patrones o similitudes. Se podría agrupar tanto cuchillos, tenedores, todo lo relacionado, como cubierto, podría agrupar los clavos con los tornillos, podría agrupar martillos y así generar distintos tipos de agrupaciones. También hay algoritmos que nos permiten, no sé si la pasada que encuentran sus caras en Google Fotos y empieza a generar estos álbumes a base de gente que se está riendo, gente que se parece a ti, gente que está contigo. Entonces empieza a generar esta agrupación. Y más cosas, ¿qué más tenemos? Vamos al siguiente ítem. Entonces ya vimos un pequeño detalle de cómo podríamos abordar el Machine Learning, ¿recuerden? Entendemos ya un poco cómo funciona un algoritmo de Machine Learning, entendemos casos prácticos en cuándo se podrían usar, tenemos cuándo usar algoritmos por reglas o algoritmos de Machine Learning, entendemos un poquito más cómo serían estas funciones para encontrar las predicciones o el target. Ahora sabemos qué cosas podemos a responder con estos algoritmos. ¿Qué preguntas podemos responder? Podemos responder preguntas de clasificación, podemos responder preguntas que involucren regresiones y podemos responder preguntas que involucren agrupaciones. Ahora vamos a ver un poquito los tipos de Machine Learning o los tipos de aprendizaje automático. ¿Ya? Hay varios tipos y de estos tenemos, ¿cuántos son? Cuatro tipos de aprendizaje automático, que serían el aprendizaje supervisado, que es el que hemos estado viendo durante los ejemplos, donde le damos al ordenador o al algoritmo un montón de preguntas, ¿cierto?, de elección, que se llamaría una muestra de datos, una muestra de entrenamiento, que serían estos datos que vendrían con su respuesta ya lista. Tanto las X, que serían todos los valores, y con esos valores poder predecir algo, darle esa respuesta. Les proporcionaría, ¿cierto?, la respuesta, el ordenador o el computador o el algoritmo que haga la máquina, y va a intentar ajustar estos parámetros del modelo, como una regresión lineal podemos asociarlo, hasta encontrar que las predicciones sean correctas o acorde a la respuesta que le habíamos entregado en ese set de datos de entrenamiento. De este modo, el Machine Learning o el modelo de ML va a enfrentar a nuevos datos y poder responder a ese problema, ¿cierto? También tenemos otro aprendizaje que es el aprendizaje no supervisado. ¿En qué consiste el aprendizaje no supervisado? Le damos al computador, a la máquina, ¿cierto? Un montón de preguntas, una muestra de entrenamiento de no, pero estas no le proporcionamos la respuesta. Simplemente le entregamos la data y ellos deben solo encontrar patrones, similitudes en ello. El computador tiene que ser capaz de analizar estos datos, encontrar las relaciones entre las preguntas y clasificarlas. No conoce la respuesta de estas preguntas, pero cree que la respuesta a las preguntas de la misma le genera esta categoría. Entonces podría ser esto mismo, donde ve tu cara, el analizador de fotos, empieza a generar estas agrupaciones, pero realmente no sabe qué son, qué significa.
pero sabe que aquí hay un patrón que se repite y te lo agrupa. Entonces ahí podríamos tener un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Luego tenemos el aprendizaje semi-supervisado, que aquí ya combina las dos técnicas, le entregamos datos con respuesta. Tradicional, ¿cierto? Utilizamos un gran número de muestras, le vamos, algunas son etiquetadas. Por ejemplo, sería una tarea de clasificación donde le vamos entregando, este es un perro, este es un gato, este es un mamut, y luego otras datas se las entregamos vacías y ellos tienen que ser capaces de encontrar una, una categoría. Eh, y luego tiene el aprendizaje por reforzamiento, que ya sería, puede empezar a reforzar a los sistemas de aprendizaje. Le vamos dando recompensas. Por ejemplo, no sé si han visto estos algoritmos que le enseñan a jugar videojuegos donde van castigando a la inteligencia artificial cuando se equivoca y luego ya se aprende los patrones. Entonces eso le vamos dando un premio, lo vamos castigando, va a ser un sistema de puntos. Si lo vamos a lo más técnico, es simplemente un array con 0 y 1 y se va sumando más uno más o se le van restando. Entonces vamos a ver un poquito aquí cuáles serían las características del aprendizaje supervisado. Tenemos la data por un lado, ¿cierto? Donde tenemos n características o n feature. Por ejemplo, aquí tenemos temperatura, tiempo, la velocidad del viento. Pero también tenemos que entregarle el target o la respuesta, qué es lo que iría, la etiqueta que corresponde a cada uno de ellos. Entonces aquí tendríamos si es adecuado para hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces sería sí, no, sí. Entonces aquí tenía un ejemplo de data que se le podía entregar a un modelo para poder, em, para que pueda tener, saber qué categoría asignarle o qué predicción tenga que dar. Entonces aquí ya sabría si si puede hacer ejercicio o no puede hacer ejercicio. Se le entrega esta data. ¿De acuerdo? Luego tenemos el aprendizaje. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de regresión de aprendizaje supervisado, donde se reflejan las características de los atributos, ¿cierto? En una muestra de conjuntos de datos, se utiliza una función para expresar la relación del mapeo. Entonces, por ejemplo, lo mismo de una regresión lineal. La idea es que trate de predecir si el martes va a haber, qué temperatura va a tener. Entonces, si le entregamos ciertos datos y hasta que debe encontrar eh, la temperatura que va a haber para ese día. Entonces, aquí ya se pueden responder preguntas como cuál será la temperatura del martes, ¿verdad? Y también pueden haber otras como la que sale acá, de cuánto dinero puedo generar en las acciones la semana que viene. Entonces, todas estas cosas de predicción, de tratar de adelantarse a lo que va a pasar al futuro, ya sería una regresión y la forma de poder hacerlo con aprendizaje supervisado sería teniendo así un histórico de ver cómo se va comportando en el tiempo. Más cositas, ¿qué más tenemos? Aprendizaje supervisado con la clasificación. ¿Cómo podríamos hacerlo? La clasificación utilizaría un modelo de clasificación, obviamente, para asignar las muestras a un conjunto de datos a una categoría determinada. Entonces aquí lo mismo, vamos diciéndole si a qué categoría va perteneciendo cada feature o cada fila de features que le estamos entregando. Entonces aquí podríamos responder preguntas, la típica o la más común es si el correo electrónico es spam o no. Entonces aquí ocurren una serie de patrones donde empieza el motor de inteligencia artificial, empieza a buscar si este correo es o no es spam. Entonces empieza a ver de dónde viene el remitente, lo envió en una hora prudente, el arroba dominio corresponde a algo legítimo o es algo que fue creado en el momento. Entonces se pueden ir respondiendo, entonces ahí te lo manda a tu bandeja o los típicos cuando uno se suscribe a una página o compró algo por internet y te llega spam la boleta. También podría ser a qué categoría de la basura pertenece la botella de plástico. Entonces también podríamos hacer algo tan sencillo como hacer una máquina que sea capaz de clasificar basura. Se podría hacer con el aprendizaje no supervisado donde tú generas este set de datos y empiezas a darle cada respuesta a cada tipo de basura. Por ejemplo, esto es orgánico, esto es plástico, esto es cartón, esto es basura y así sucesivamente. ¿Qué más? Tenemos también el aprendizaje no supervisado, que aquí le empezamos a dar cierto tipo de información, por ejemplo, el volumen de ventas mensuales, el tipo de producto y la duración de la venta. Y lo que tiene que hacer es poder generar esta categoría al modelo. No se le va a entregar
la categoría en sí, sino el modelo debe ser capaz de encontrarla y generar estos grupos. ¿De acuerdo? Eso sería aprendizaje no supervisado. ¿Cuál ejemplo sería aprendizaje no supervisado? ¿Qué respuestas podría haber? Por ejemplo, la definición de peces en la misma especie. La definición de peces en la misma especie, recomendar películas a los usuarios, donde empieza a base de patrones de comportamiento, empieza a decir esto se asemeja más a esto, pero realmente no le estamos dando un target, una respuesta, sino él mismo empieza a buscar, empieza a encontrar esta similitud entre patrones y empieza a agrupar. Entonces sería el clustering, aunque se utiliza un modelo de agrupación para clasificar las muestras de un conjunto de datos en varias categorías en base a función de similitud, como el Google Fotos que empieza a decir, oye, tu cara la he visto en varias fotos, toma, te las agrupé. Y así con los distintos métodos que hay. También tenemos el aprendizaje semi-supervisado, donde aquí le entregamos algunos targets y otros son desconocidos. Puede ser de forma opcional cuando vamos a tener un modelo, pero hay momentos en donde simplemente no sabemos qué puede haber ahí. Tenemos esta data, pero no tenemos la respuesta. Veamos qué dice el modelo. Perfectamente podríamos usar un modelo de estos para responder a eso. Podría ser, no sé, le entregamos tiempo, temperatura, la velocidad del viento, y entonces de nuevo le preguntamos si puede ser adecuado para hacer ejercicio o no. Y la idea es que el modelo sea capaz de darte una respuesta a base de esta data que se le está entregando. ¿Y cómo funciona? También otro aprendizaje automático que sería el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué sería el aprendizaje por refuerzo? Es un modelo de Machine Learning que permite aprende del entorno, realiza acciones y se ajusta a las acciones en función de un sistema de recompensa. Entonces el modelo empieza a hacer una acción, luego si le va bien, gana un premio, si se equivoca, pierde o le quitan el premio. Entonces, a medida que va aprendiendo, se le va recompensando o se le va castigando al modelo. El modelo va entendiendo y va buscando la forma de poder encontrar esos patrones a base de los premios que se ha ganado. Entonces dice, típico bebé cuando lo castigan le dicen no, eso no, y luego entiende que no es no, y si hace algo y lo felicitan, el bebé va a seguir haciendo cosas similares a lo que lo estaban felicitando. Entonces el aprendizaje por refuerzo utiliza una serie de acciones para maximizar la función de recompensa, para aprender de un modelo tanto tanto el bueno como el mal comportamiento pueden ayudar a aprender a los modelos de aprendizaje automático, al igual que un bebé, pueden usarlo. ¿Dónde podríamos usar esto? Un ejemplo podrían ser los vehículos autónomos que aprenden interactuando continuamente con el entorno. Entonces puede que en algún momento se haya equivocado, haya chocado con un póster, entonces se le castigó, entonces entendió que no debe chocar con los pósters, y en otro se le felicitó cuando frenó cuando estaba en rojo. Entonces todas esas cosas serían aprendizaje por reforzamiento. El aprendizaje por reforzamiento siempre busca la mejor acción. Entonces, ¿qué sería el aprendizaje por reforzamiento? Siempre intenta encontrar la mejor acción, por ejemplo, los vehículos autónomos, ¿cierto? Aquí está el ejemplo, el semáforo parpadea en amarillo, debe el vehículo frenar o acelerar, el robot aspirador, el nivel de batería es del 10% y una pequeña zona no se limpia. En caso de ¿qué debe hacer el robot en este caso? Entonces, esos serían algunos ejemplos de aprendizaje por reforzamiento y ya tendríamos abordado todos los tipos de aprendizaje que aborda el Machine Learning, que es aprendizaje supervisado, semi-supervisado, no supervisado y por reforzamiento. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué otro contenido? Vamos a ver también los procesos del Machine Learning. ¿Qué procesos puede abordar el Machine Learning? ¿Cómo sería un pipeline o un flujo de data de Machine Learning? Esto lo ve generalmente el ingeniero en Machine Learning cuando trata de hacer un MLOps de estos modelos para que funcione en la vida real. Entonces, ¿cómo sería este proceso? Primero sería, para cada caso, al igual que en estadística, tenemos que tener data, luego tenemos que preparar esa data, inclusive podría ser conseguir esa data, y esto involucra un proceso muy bonito, que es ir y tomar los datos manualmente si es que no se puede hacer por sensores. Si es por sensores, genial. Simplemente tomamos sensores y empezamos a recolectar data o la recolectamos a través de otros mecanismos de comportamiento. Pero, por ejemplo, data de de sense, de saber cosas sobre el comportamiento de personas, toca ir en puerta e ir con un formulario respondiendo preguntas. Otro caso sería entender un poquito, preparar la data en las forestales,
donde hay que tomar medidas de los árboles, ir recolectando datos de cómo se van comportando. Algunos pueden ser con sensores, otros simplemente toca con una wincha y tomar medidas y ir generando un set de datos para poder estudiarlos. Luego de eso viene la otra parte de limpieza de datos, que es la que tenemos acá. Tenemos que limpiar los datos, poder poder sacar todo lo malo, por ejemplo, en el formulario, quedaron campos vacíos, campos que no corresponden, por ejemplo, si el género de la persona era hombre o mujer, pero pusieron Mercedes-Benz, se equivocaron, no era un dato que no correspondía, que era la marca de un auto, pero era algo que no corresponde. Entonces hay que ir limpiando todo ese tipo de cosas y dejar la data lo más limpia posible para poder llevarla al siguiente nivel, que ya sería extraer características de estos datos. Porque no toda la data que vamos a obtener, y ahí lo saben los que le ha tocado trabajar en el mundo de ingeniería de datos, los que trabajan con data lake, que hay muchos datos, pero no siempre para un caso específico de negocio se necesita todos los datos, pues modelo de tarjetas de una fintech, de un banco, necesita ciertos tipos, pueden ser las transacciones, pero no necesita saber dónde otro tipo de información. Entonces puede que para ciertas cosas haya que ir sacando lo que uno necesita para poder llevarlo a un modelo de entrenamiento. Entonces generamos la preparación de la data o recolección de data, luego hacemos una limpieza de data, luego empezamos a estudiar estos sets de datos y empezamos a sacar media, mediana, estadísticas descriptivas de los datos para encontrar características y poder inclusive asignarle la variable que queremos predecir de estos datos. Y luego viene el siguiente paso, que es escoger un modelo y entrenarlo. No puede ser uno, pueden ser muchos, podemos probar 4 o 5 modelos y ver cuál nos da mejor rendimiento. Entonces, en el caso de este paso, sería tomar ese modelo y entrenar con los datos que ya dejamos preparados. Y luego empezamos a evaluar ese modelo. Vemos de esos 5 modelos que usamos para entrenar, cuál realmente nos sirve, quién dio un mejor resultado, cuál dio fue peor, fueron iguales, qué fue lo que lo llevó a ese punto y podríamos iterar esto continuamente, probando con distintos modelos, ir haciendo ajustes en la data y distintos tipos de cosas. Em, y así podríamos ir viéndolo. Y luego ya viene la parte de desplegar el modelo ya en, en producción o que sea un modelo para poder tomar data nueva que venga produciéndose y poder dar la predicción que es lo que estamos buscando. Entonces, todo esto sería un flujo de Machine Learning para generar un modelo, pero no se olviden que este flujo no sirve de nada si no tenemos un escenario claro para el cual queremos hacer este modelo o esta predicción o clasificación. Entonces, eso sería un poco lo que podríamos estar haciendo. Ahora vamos con lo que sigue. Ups, ahí sí. Los conceptos básicos del Machine Learning. Vamos a ver un poquito qué es esto del dataset. Cómo podemos tratar la data para poder trabajar con esto. Si no se recuerdan, estuvimos aquí hablando un poquito sobre este flujo, pero vamos a ver un poquito, centrarnos un poco cómo podemos dividir la data para poder llevársela al modelo y poder hacer estas pruebas, hacer entrenamiento y todo ello. Entonces tenemos este dataset o conjunto de datos que tiene una colección que se va a utilizar para que el modelo de aprendizaje automático puede hacer su predicción, ¿cierto? A través de esta muestra. Entonces, los elementos, los atributos que reflejan por la naturaleza se muestran en concreto denominados las características o features de estos datos. Entonces ya tenemos este tipo de datos y lo podemos tener separados como en el set de entrenamiento, que sería un conjunto de datos por ejemplo, podemos tener 1000 registros, podríamos dejar el 80% de esos datos como set de entrenamiento que va a tener en el caso del aprendizaje supervisado la respuesta también, más las características o el X y va a empezar a predecir el comportamiento, va a empezar a entrenar, perdón, va a empezar a entrenar el modelo para poder dar con las predicciones. Luego de eso, podríamos tener este otro 20% de los datos de estos 1000 registros, estas 1000 filas, que se van a llamar el set de prueba, el test set, o este conjunto de test que nos va a permitir eh, poder hacer pruebas con los datos, porque si volvemos a usar el modelo,
en esta parte donde empezamos a evaluar el modelo con los mismos datos que entrenamos, que se fue entrenado en sí el modelo, siempre va a dar buen resultado, o se espera que siempre dé buen resultado porque con esos datos fue entrenado y fue ajustada la curva para poder dar con ello. Pero cuando empezamos a usar datos de test, fueron datos que no fueron usados en el entrenamiento, entonces son datos nuevos. Aquí podemos ver realmente si el modelo funciona o no funciona, si da o no un resultado acorde a lo que corre. Entonces eso ya sería un poquito esta forma de poder prepararnos y ver si el modelo realmente funciona. Por ejemplo, acá tenemos un poquito de cómo podríamos separarlo. Tendríamos las features, ¿cierto? Que serían nuestras X. Y aquí estaría lo que le dice. Tenemos 5 datos o 5 filas con data que vamos a tratar de trabajar. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos la característica 1, característica 2, característica 3 y luego al lado derecho tenemos lo que tratamos de predecir o la etiqueta que tratamos de buscar. Entonces podríamos usar casi estas 4 filas para poder entrenar el modelo, que sería nuestro set de entrenamiento, y ya el resto sería ese número 5, esa fila quinto, para poder probar este modelo si nos da o no un buen resultado. ¿Cómo continuaría entonces? ¿Cómo sería este siguiente paso? ¿Cómo probamos los datos trazados? Porque ya preparamos los datos, los separamos, ¿cierto? En un set de entrenamiento, en un set de prueba, pero ahora viene la parte de eh, poder estandarizar los datos, ¿cierto? Poder depurar los datos, limpiarlos. Inclusive podríamos quitarle también dimensiones, quizás no necesitamos 10.000 filas, o si no necesitamos 2 o 3, que son las importantes, para poder predecir. Esto sería un poquito. Entonces ya aquí vamos a abordar un poquito más sobre qué es lo que hay que hacer en la limpieza de datos. Esto igual podrían igual leerlo con detención en su momento, en sus casos, cuando les llegue la PPT, porque igual esto es una pregunta que, o esta PPT siempre entra o casi siempre se ven preguntas relacionadas sobre ello, sobre cuál sería la parte de la limpieza de datos. Entonces tendríamos tanto el filtrado de datos, ¿verdad? Sacar todos los datos que necesitamos. Tenemos también la gestión de pérdida de datos, ver si hay campos que no nos sirven, campos que sí. También tenemos el tratamiento de posibles errores o valores anormales, como el que les comentaba, que había una marca de auto donde tenía que haber un género. También tenemos las funciones de datos de múltiples fuentes y ahí vamos a ir viendo, quizás podemos recolectar data de distintos orígenes, pero tenemos que generar un gran tablón, una gran sábana de datos donde vamos a tener todo ya unificado y acorde a lo que vamos necesitando. Entonces, ¿qué más podemos tener? Eh, ¿Cómo sería esto, por ejemplo? Aquí es lo que les da. Por ejemplo, al lado derecho vemos que faltan datos. Al otro lado vemos que era el sexo o género. Tenemos MF y hay una A, un dato que no corresponde. Tenemos un ID repetido. Tenemos formatos de fecha incorrecto. De esto generalmente lo trabaja un data engineer, un ingeniero de datos. Siempre está trabajando y dejando la data lo más limpia posible. Inclusive los analistas de datos también lo hacen bastante. Tenemos también ahí otros tipos de errores y así diferentes cosas que hay que ir preparando la data porque no le podemos pasar al modelo datos que vayan faltando o datos que no corresponden. Porque si realmente esta columna es importante para el modelo, que hay un dato que no corresponda, ya va a generar un problema. O que simplemente la fecha esté mal puesta y eso ya genera un error. Porque va a interpretar que estamos en el día 1983 en el año 1. Entonces es un poco raro o que hay es repetido, entonces puede haber una confusión de data ahí. Más cositas. Tenemos también la conversión, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Los datos procesados deben convertirse en una representación adecuada para los modelos de aprendizaje. Esto lo que les comentaba, chicos. De ahí hay que dejar bien preparada la data. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Para convertir los datos se suele utilizar los siguientes métodos. Entonces hay métodos para esto, que sería la codificación de datos categóricos que hay números para su clasificación. Puede que en redes neuronales no sea necesario, pero para Machine Learning es muy necesario que, por ejemplo, esto no pueden haber tipos de clase en una sola columna. Entonces quizás tengo que separarlos, o dejarlo en 0 y 1,
Si hay más de tres categorías, acá no tengo el ejemplo, pero puede que haya aquí un uno, un 2, un 3 y eso haya que separarlo. Entonces, todo ese tipo de cosas, hay técnicas y hay que hacerlo para que el modelo funcione bien. Convertir los datos numéricos en datos categóricos para reducir los valores en las variables también. Segmentación de los datos por edad. ¿Qué otras cosas tenemos? Incrustación de las palabras en los textos para convertirla en vectores de palabra o embedding. Normalmente se utilizan los modelos como WordS o el BERT. También tenemos tratamientos de los datos de imágenes como la conversión de los espacios de color. Puede que no sea necesario tenerlo en tres dimensiones como el RGB, sino con simple gris ya suficiente o tonalidades de grises. eh, Conversión geométrica y todo ese tipo de cosas. ¿Qué más tenemos? La normalización, la estandarización de las categorías o las características de los datos, ¿cierto? En diferentes variables y poder dejar la data lo más limpia posible. Eh, ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Vamos a ver. Tenemos también ¿qué necesitan estas features para poder funcionar? Entonces, generalmente un conjunto de datos tiene muchas características, ¿cierto? Y algunas de las cuales pueden ser innecesarias. Y la selección de características puede ser uno de los aspectos relevantes a trabajar. Entonces, tenemos que quedarnos solamente con los datos que realmente van a aportar valor al modelo, tanto no solamente porque el modelo pueda fallar o pueda confundirse, sino también por el nivel computacional. Mientras menos columnas tengamos, este set, o esté más acotado las características que vamos a utilizar para hacer la predicción, a nivel computacional o el costo computacional va a ser menor. Entonces, igual es un punto importante a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos también el filtrado de características. Entonces, ¿qué usamos para ello? Los métodos de filtrado son independientes a los modelos, eso es algo importante. Un modelo es una cosa y la forma de poder filtrar es otra. Entonces, tenemos, ¿cierto?, la recolección de datos. Tenemos la selección de las features o las características que realmente nos sirven, la selección del algoritmo y ya evaluar el modelo. Entonces, mediante esta evaluación de la correlación entre cada característica y el atributo de destino, un modelo de filtrado puntúa cada característica utilizada en una medida estadística. ¿De acuerdo? Aquí usamos mucho la estadística. Entonces, ¿qué usamos para medir eh, esta, esta calidad del modelo? ¿Cómo podemos verlo? Tenemos la correlación de Pearson, ¿cierto? Tenemos el chi cuadrado, tenemos información mutua, tenemos las limitaciones de los métodos de filtrado, pero hay muchos más y ahí la idea es que ustedes puedan ir leerlos con calma y investigar un poquito sobre ellos. Igual vamos a ver un ejemplo práctico de, lo, de estas cosas, si es que nos da el tiempo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el método de selección, ¿cierto? Los modelos de evaluar, los modelos de aprendizaje, ¿cierto? Aquí la idea es poder tratar de encontrar, seleccionar las características, poder encontrarlo. ¿Qué métodos tenemos aquí, cierto? Tenemos el método más común que es la eliminación recursiva de rasgos. Tenemos otros métodos también, pero la idea es poder ir trabajándolo poco a poco. ¿Qué más tenemos también? También tenemos la selección en B. Entonces aquí, ¿qué serían los métodos integrados? Se trata de seleccionar las características adecuadas. Entonces aquí también tenemos la regresión lazo para ir encontrando. Recuerden, estos no son modelos de Machine Learning, sino son técnicas para tratar los datos, que después ustedes lo pueden ir leyendo con más calma, sin ningún problema. Y, y poder ir aprendiendo y entendiendo un poquito más, porque puede que hagan ciertas preguntas relacionadas sobre ello. ¿Qué más tenemos sobre ello? Un ejemplo de aprendizaje supervisado podría ser este, donde vamos recolectando cierto el set de datos, nos quedamos con el set de entrenamiento, tenemos las características a trabajar, tenemos el target o la variable predictor que queremos predecir. Entonces empezamos a seguir trabajando sobre ello. También tenemos aquí un ejemplo de aprendizaje cuando no tenemos la variable, ¿cierto? ¿Cómo podríamos predecirla? Entonces aquí empieza a encontrar patrones, el modelo empieza a ajustarse.
Y bueno, ahí ya empezamos a ajustar los modelos, pero ya empieza a ya darnos la predicción sin ningún problema. Pero, ¿qué más sería? Cuando sabemos que es un buen modelo, tenemos la generalización, que es la precisión de los modelos basados en datos reales, ¿cierto? Tenemos la explicatibilidad, los resultados previstos son fáciles de explicar, y la velocidad de predicción, el tiempo necesario para hacer una predicción, que también son cosas no menores. Aquí podríamos responder la preguntas como ¿qué factores se utilizan para juzgar un modelo? eh, Sería la capacidad de generalización más importante. Em, Veamos la hora, estamos muy bien en hora. Yo creo que si terminamos 10 minutitos de ver una parte de diapositivas y damos un descanso de unos minutitos para poder abordar el siguiente punto. Continuamos. Entonces, ¿cuándo un modelo es eficiente? ¿Cuál es la eficacia del modelo es eficiente? Cuando tiene una capacidad de generalización, el aprendizaje automático pretende garantizar que los modelos funcionan bien en nuevas muestras, ¿cierto? No hay este problema de que solo funciona bien con los datos de entrenamiento. También tenemos el error de la diferencia de la predicción de un modelo mensaje no de problema. Entonces, eso es algo interesante y algo que puede entrar mucho en la certificación, que es el underfitting y el overfitting, que deben tenerlo bien claro, que es cuando es este sobreajuste ocurre con frecuencia en los modelos matemáticos complejos. Y para evitar este sobreajuste podemos simplificar los modelos matemáticos, finalizando el entrenamiento antes del sobreajuste o utilizar métodos de abandono o descompensación de pesos. Entonces la idea es que el- no lleguemos a este underfitting y el overfit, que sería el sobreajuste, ocurre cuando el modelo funciona muy bien eh, con, con los datos, pero se vuelve complejo cuando llegan nuevos datos. O ocurre cuando un modelo es demasiado simple o el tiempo de entrenamiento es demasiado bajo, entonces no alcanza a entenderla por completo o no alcanza a iterar demasiado hasta encontrar un patrón adecuado a esos datos. Para resolver este problema de sobreajuste se utiliza un modelo más complejo que amplía el tiempo de entrenamiento. ¿Qué más tenemos? La capacidad de que el modelo también conozca cómo podía ser esta complejidad. Por ejemplo, aquí tenemos el underfitting, donde simplemente tira una línea, pero sabemos que su predicción no va a ser muy buena. Luego tenemos el modelo adecuado, donde es una línea suave. Por ejemplo, aquí estamos viéndolo de una forma más con regresión, que es una forma más sencilla de verlo, pero este sería un buen modelo de entrenado, donde la línea es suave y va buscando la tendencia, y no es que se vaya ajustando al dato en sí, o este que simplemente tiene una línea porque sí, y este otro que es el overfitting, se ajustó demasiado a los datos de entrenamiento. Entonces trata de predecir a la perfección el valor al que corresponde ese dato. Pero si le pasamos un dato nuevo, el modelo va a fallar. Por ejemplo, si yo le paso uno que está acá, el modelo no va a lograr predecirlo, porque está muy ajustado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? La causa del sobreajuste. Bueno, acá es una parte un poco más compleja y después ustedes pueden ir leyéndola con más calma. Pero esto pueden imaginarlo como un plano y esta pelotita que está aquí está tratando de encontrar el centro, lograr encontrar el comportamiento de estos datos. Ustedes pueden imaginarlo como si están así en un campo donde hay monte o montañitas y ustedes están con los ojos tapados y empiezan a caminar ahí, van con su mochila y empiezan a caminar y tratan de encontrar el mínimo o el máximo más cercano o tratan de encontrar la montañita más cercana o la llanura más profunda en ese campo acotado. Entonces ustedes van ahí, van moviéndose hasta llegar al punto, a base de prueba y error, hasta llegar al punto que están buscando con los ojos vendados. Ahí luego nacen muchos métodos matemáticos que permiten, inclusive hay uno donde se parece que hace una granada, donde tú tiras una esfera ahí y explota, entonces tú saltas lejos y caes en otro punto del plano y vuelves a intentar hasta encontrar el punto adecuado. Más cosas tenemos acá, la varianza y el sesgo, ¿cierto? También tenemos la complejidad de los errores, tratar de encontrar ese error, hay técnicas para ello también.
¿Qué más tenemos? Evaluar el rendimiento del modelo de Machine Learning. También tenemos ahí, por ejemplo, el MSE, que es el error medio absoluto. Son técnicas también para poder ir viendo si el resultado que entrega el modelo está acorde o no. ¿Qué más tenemos? También tenemos la evaluación del rendimiento del modelo o del Machine Learning, la clasificación. Entonces, tenemos condiciones acá para poder generarlo. Ahí ustedes pueden leerlo después con más calma, estudiar esta diapositiva. Aquí tenemos un poquito más sobre las fórmulas de cómo poder encontrar esta evaluación del rendimiento en modelos de clasificación. También podrían estudiarlo, puede que salga una de estas y tengan que escoger a cuál corresponde cada una de ellas. Si esta es esta pertenece a esta. Entonces también estudienlo con calma, apréndanlo ahí, porque puede entrar también una pregunta de este estilo. ¿Qué más tenemos? En la evaluación del rendimiento del aprendizaje automático. Entonces aquí también tenemos cómo podríamos evaluarlo, ¿cierto? Tenemos el recal, la precisión, el accuracy. También son técnicas que ustedes podrían hacer con práctica. Realmente la prueba o la o el examen no hay mucho como desarrollar en papel, porque la idea es que no haya nada en la mesa al momento de dar tu examen, entonces muchos cálculos no van a ver, simplemente va a ser un poco más conceptual, que entiendan las fórmulas y sepan a qué corresponde cada una de ellas. Y con eso ya habríamos abordado todos estos procesos de Machine Learning, abordamos tanto de forma genérica el Machine Learning, los tipos de Machine Learning, los procesos, y ahora vamos a abordar un poquito más sobre los conceptos más importantes o qué concepto hay que tener de Machine Learning. Para ello lo vamos a abordar en un momentito, tenemos un descanso de unos 5 minutos. Para mí son las 7:30, para ustedes no, cada país tendrá una hora distinta, pero esa media la tenemos, yo creo que todos la tenemos, entonces nos podemos ver 5 minutos más que serían a las 7, en mi caso la hora Chile sería a las 7:35. Ahí voy a silenciar el micrófono, pero espero que nos veamos en 5 minutos. Ahí vayan con agua o cualquier cosita.
Estamos de vuelta. Espero que hayan todos podido ir al baño, tomar una agüita, estirarse, pero vamos a continuar ahora con los dos últimos ítems del, de la clase de hoy. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ahí me confirman si se ve. Bueno, aquí está lo que les comentaba sobre el gradiente descendiente o el gradient descent, donde la idea es poder encontrar este mínimo, este máximo de este plano eh, de este plano acotado para poder llegar a la solución. La idea es que esto igual lo estudien, no van a hacer los cálculos ni nada matemático, pero sí que entiendan el concepto y entiendan estas fórmulas, porque sí les puede salir una pregunta relacionada a ello. También están los hiperparámetros, que también es un modelo que no, se contienen los parámetros, todos los detallitos que pueden ir teniendo el modelo. También la idea es poder ir ajustando estas perillas del modelo para ir ajustando todo lo relacionado. Entonces también es importante que entiendan los hiperparámetros de cada modelo porque pueden haber preguntas relacionadas con él. ¿Qué hiperparámetros podemos encontrar? Los más comunes son parte de los modelos que aprenden a partir de los datos, ¿cierto? Históricos de entrenamiento. Son claves los algoritmos de aprendizaje automático o del Machine Learning. Tienen las siguientes características. Los necesita un modelo para hacer predicciones, ¿cierto? Sus valores se definen en función del modelo. Un ejemplo de esto sería la ponderación. Bueno, aquí vamos a hablar de redes neuronales, pero sería una ponderación de una red neuronal. También serían de los vectores del supervector machine, los coeficientes de la regresión lineal o logística, todo eso serían hiperparámetros. La idea es que ahí ustedes los vayan estudiando con más calma y sin ningún problema. Entonces, igual acá también los procesos de búsqueda, la idea es que se aprendan esta materia y puede que salga ahí algo relacionado a ello. También tenemos los métodos de ajuste de los hiperparámetros, donde la búsqueda de la cuadrícula se realiza la búsqueda exhaustiva, ¿cierto? En la práctica, los rasgos de los pasos de los hiperparámetros, la búsqueda de las caras y del registro y todo lo relacionado. ¿Qué tenemos también aquí? Aquí vamos a ir un poquito más rápido, chicos, porque son muchas cosas y vale más la pena que lo lean con calma a abordarlos más porque ya es solamente materia y más que otra cosa. Estaríamos leyendo más la PPT que otro detalle. Entonces aquí también tenemos los métodos de ajuste de hiperparámetros. Si el espacio de búsqueda del hiperparámetro es el más apropiado a la búsqueda, entonces ahí tenemos también la búsqueda aleatoria y todo lo relacionado a ello. Eh, También tenemos el cross-validation o la validación cruzada. ¿Qué es la validación cruzada? Después de dividir, ¿cierto?, este conjunto de datos en un conjunto fijo de entrenamiento y un conjunto de pruebas, si el error del conjunto de pruebas es pequeño, hay un problema, ¿cierto? Si un conjunto de pruebas pequeño implica incertidumbre estadística en torno al error medio de la prueba, entonces lo que quiere decir que hace difícil afirmar que el algoritmo A está funcionando con el algoritmo B y todo lo relacionado a él. Entonces igual ahí leer un poquito también sobre eh, el cross-validation. Entonces aquí también tenemos un poquito más cómo podríamos ver el cross-validation, donde tenemos el dataset, lo vamos separando, tenemos tanto el training, el dataset de entrenamiento, el de validación y el de test. Bueno, y eso ya sería un poquito más sobre conceptos claves de Machine Learning. Y ahora vamos a ir a abordar lo que son los algoritmos más comunes de Machine Learning. Hay algunos bien raros, pero aquí vamos a abordar lo más típico, lo que más se va a ver específicamente en la certificación y en la vida diaria también, si quieren verlo así. Eh, Tenemos este mapa o este árbol, como se va a ir desarmando, donde tenemos el Machine Learning y nacen dos ramas, donde una sería el aprendizaje supervisado y el otro sería acá a la derecha el aprendizaje no supervisado. ¿Qué tenemos en el aprendizaje supervisado? Se separa en dos categorías, que sería la clasificación y la otra sería la regresión, donde tenemos la regresión logística en clasificación, que es esta clásica donde te da un valor de 0 y 1 donde puede ser es o no es perro, es o no es gato. Tenemos también la de Super Vector Machine, también, que nos permite hacer tanto clasificación como regresión. Tenemos las redes neuronales, los árboles de decisión, el Random Forest. También tenemos
el Gradient Boss Decision de Tree, también tenemos el KNN y las bayesianas. En regresiones tenemos ahí como pueden ver la regresión lineal, también Super Vector Machine, casi todos son los mismos. Y en el del lado de aprendizaje no supervisado, también tenemos lo que son reglas de asociación, análisis de componentes principales, em, el Gaussian Mix Model, tenemos también en la agrupación basada en clusterización, el Camins, todos ellos relacionados con temas de, por ejemplo, estos son los que habíamos conversado hace una diapositiva atrás, de esto de Google Fotos que permite encontrar estos patrones y poder agruparlos. Así que tenemos la regresión lineal. Tendremos la típica que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, si no fue en física, estudiando, fue en estadística, siempre nos ha tocado ver una de estas. Tenemos tanto la regresión lineal simple, que es una XY, y también tenemos la regresión lineal múltiple, que es esta regresión donde ya no es una recta, sino ya es un plano, donde tiene tres ejes y trata de encontrar esa predicción. ¿Qué más tenemos también? Aquí un poquito más habla sobre la regresión lineal en sí. La idea es que estas funciones solamente la entiendan o la aprendan. No es necesario hacer tanta matemática acá, pero sí que tengan claro que la función del modelo de regresión lineal simple corresponde a la que está ahí. También la ya un poco más compleja, que es la relación entre el valor predicho y el modelo. Y ya tenemos ahí un poquito más sobre el error que va afectando. Otra idea que esto lo vayan ahí estudiando con calma. También tenemos la regresión polinomial, que la idea ya no es una línea recta lo que se está buscando, sino ya un poco más curvo. Empezamos a agregar más valor ahí para poder llegar con esta línea más polinomio. Empezamos a agregarle, como dice ahí, para poder llegar a esta curva un poco más cómoda o acorde a ciertos tipos de datos. Pero esto también presentan o pueden presentar sobreajuste o overfitting. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Hay ciertas herramientas como las regulaciones, que es una regulación que se denomina la norma L2, que es para la regresión lineal. Entonces, ahí podemos ir trabajando con ella. Eh, También tenemos la regresión logística, ¿cierto? Tenemos acá que el modelo de regresión logística es parecido al lineal, solo que le empiezas a agregar esa división, un 1 más el E, entonces ahí también empezamos a tener esta regresión que no empieza, su valor va a ser o es 0 o es 1. Es muy bueno también para hacer clasificaciones cuando uno empieza a estudiar, eso es un muy buen algoritmo o buen método para poder comenzar. También tienes ahí sus detalles, cómo sería la fórmula un poco más compleja. También pueden ir estudiándola para poder diferenciar entre una polinomial, una logística y una lineal, que puede ahí salir una pregunta en el examen. También tenemos los árboles de decisión, que aquí ya empieza a ser cada nodo es una hoja de este árbol, ¿cierto? Y empieza ahí a formar o a contribuir esta decisión de acorde a lo que se va comportando. Entonces, la forma de construir en el árbol va tomando la decisión cuál es más importante. Aquí hay muchos algoritmos que pueden hacer eso. O sea, ahí la idea es que puedan ir estudiando un poquito más cómo podría ser esto de los árboles de decisión. También lo tenemos de una forma matemática, cómo se construye el proceso, también podrían ir abordándolo poco a poco. La generación del árbol de decisión, generando subnodos, ¿cierto? De arriba hacia abajo. También se puede podar un árbol, el árbol de decisión se puede sobreajustar, entonces fácilmente tenemos que ir ahí acomodándolo a lo que va ocurriendo en el momento. Entonces aquí tenemos un poquito cómo podría ser este comportamiento, este árbol de decisión, donde tenemos un set de datos, ¿cierto? Y se va generando si es sí, si es no, y va a ir tomando distintas reglas. Si es mayor o menor a 8K, y así sucesivamente. También tenemos el Super Vector Machine, que es esta línea que nos permite ir sobreajustando o acomodando una línea, también puede ser un plano, a estos datos y poder generar esta clasificación. Trata de separar la información lo que más pueda. Entonces puedes agruparla y generar este plano donde empieza ahí, tú sos de acá, tú eres de allá, y va generando las clasificaciones. Inclusive puedes generar regresiones también.
Tenemos un vector machine de cómo podría ser comportado. Ahí podemos ver cómo se empieza a ajustar para encontrar la mejor predicción o cómo se va ajustando el modelo acorde a los datos. Ahí ya hay cosas donde ya no se puede trabajar con Super Vector Machine porque los datos no lo permiten. Entonces aquí nace un segundo caso en donde tratan de encontrar un plano para poder trabajarlo. También tenemos KNN, también otro algoritmo para poder encontrar al vecino más cercano. Ahí tenemos también una agrupación. Y así vamos teniendo también las bayesianas también. Entender un poquito más, esto también se estudia harto en estadística, pero también lo toma el Machine Learning. No sé si han visto ese meme donde sale estadística, nadie lo toma en cuenta, pero le ponen el nombre Machine Learning y se vuelve una materia muy popular. Entonces aquí estos son temas, como habrán visto, estos son temas que se han estudiado por mucho tiempo en estadística, probabilidad estadística, pero con la palabra Machine Learning se vuelve más popular. Eh, bueno, aquí tenemos ya un ejemplo del Random Forest, cómo se va comportando. Es muy bueno también Random Forest para hacer clasificaciones. De hecho, es como un algoritmo donde tú le traes los datos, pueden estar sucios, pueden estar como sea, y te va a entregar una buena clasificación. Entonces, un algoritmo bastante interesante. También tenemos el Grain Boss Decision Tree, que es un poco más complejo. El Camin, ¿cierto? Para generar estas agrupaciones o estos clusters de data. Aquí ya tenemos un poco cómo sería el aprendizaje no supervisado, ¿cierto? Para las distintas clasificaciones. Mm. Entonces aquí empieza a comportarse, ¿cierto? De esa distinta forma, donde las agrupaciones que se dividen en un conjunto de datos, ¿cierto? Y empiezan a haber diferentes capas de la forma que se va generando todo este árbol de comportamiento. Bueno, eso sería por ahora la parte de los datos y vamos a ver un pequeño test bueno, vamos a ver primero aquí, antes de eso, un pequeño resumen de lo que abordamos en esta clase. Sería que en este curso primero vimos, ¿cierto?, las definiciones del aprendizaje automático del Machine Learning, los problemas que podían resolver, y también presentamos algunos conocimientos claves, ¿cierto?, como cuáles son los hiperparámetros que hay que tener en cuenta, cuáles son los tipos de entrenamiento, los tipos de errores que podemos presentar. Ahora último vimos los tipos de algoritmos que están presentes. Entonces, la idea es que después con calma puedan leer la PPT y puedan ir leyendo, aprendiendo un poco sobre estos algoritmos. A nivel de materia no es necesario que lo aprendan a nivel matemático. Tranquilos, no entra eso en el examen. Pero sí que tengan nociones de qué es un vector machine, qué es un árbol de decisión, qué es un random forest. Entonces ahora vamos a ver un pequeño test con todo lo que vimos, donde aquí sería esta pregunta, chicos, de respuesta simple o respuesta única, que sería ¿cuál de los siguientes no es un algoritmo de aprendizaje supervisado? Tenemos la regresión lineal, Decision Tree, KNN o K-means closing. ¿Cuál no es un aprendizaje supervisado? Correcto, es la D, muchachos, así que muy bien ahí, se ganaron una felicitación, porque no tengo nada hoy día para arreglarles, pero se ganaron la felicitación de que sí acertaron al algoritmo. Y para la dos, muchachos, ¿es verdadero o falso? ¿El descenso del gradiente es el único método de aprendizaje automático? Muy bien, todos respondiendo falso. Lamento decirles que sí, están en lo correcto, es falso, porque como vimos, hay un montón de algoritmos que pueden hacer este trabajo. Entonces, chicos, aquí también les dejo algunos enlaces también para que puedan ir estudiando, viendo un poco sobre Huawei Talent, las fases de Huawei, sin ningún problema. Quiero ver si nos da el tiempo.
Déjame ver la hora. Sí, tenemos buen número, hay buen tiempo. Para ver un pequeño caso práctico. Deme un segundo para preparar la pantalla de, eh, de cómo podría ser unos algoritmos de Machine Learning. Deme un minuto. Ahí pueden ir comentando si les está gustando el curso, está entretenido, si el material le está sirviendo para prepararse para su certificación. Bueno, de todos modos, igual les sirve para tener las nociones y saber un poco sobre Machine Learning y los tipos de algoritmos que hay. Entonces también ahí sería bastante bueno. Yo les voy a compartir un enlace. No lo subí a GitHub, creo que bueno, puede que no todos tengan GitHub, así que lo dejé en un Google Drive para que todos puedan acceder a él. Ahí me dicen si no pueden acceder a él y me dicen si lo pueden descargar igual. Acá lo voy a pegar en el chat y ahí me ayudan a compartirlo si es que hay más gente en YouTube o en otras partes. Sí, hay material, tranquilo, se los vamos a compartir todo el material para que tanto se preparen para la prueba y material general para que se puedan ir estudiando y abordando ahí sin ningún problema. En ese Drive hay dos archivos que ahora comparto pantalla, donde vamos a tener dos archivos, uno que se va a llamar análisis de regresión y el otro que va a ser los datos que vamos a utilizar. Entonces, de estos datos, ustedes pueden tener dos formas de abrirlo. O lo descarguen y lo abren con Jupyter Notebook, si es que conocen Jupyter Notebook, o alguna otra herramienta que pueda leer estos archivos, o simplemente le dan clic derecho y le dan aquí abrir con Google Colab. Si no les sale la opción de Google Colab, tienen que ir a conectar más aplicaciones. Y aquí van a nacer un montón de cosas y lo único que tienen que escribir aquí es Google Colabs, que se escribe de esta forma, Google Colaboratory. Y de esta forma podrán tener van a poder abrir este archivo a nivel de nube. ¿Y cómo lo van a abrir? Va a quedar cargadito de esta forma. Entonces aquí le doy no gracias y vamos a tener todo este librito. Bueno, me quedó cargado, pero ahí lo vamos a ir abordando ahora. Entonces, para poder trabajarlo, bueno, este es un pequeño librito de algún algoritmo, un ejemplo de cómo podríamos ir estudiando el comportamiento y poder usar tanto las regresiones, qué regresión va a ser mejor o qué algoritmo de Machine Learning de regresión nos va a servir para este caso. Entonces vamos a dar una pequeña introducción, realizamos un análisis de predicción sobre una variable de valor. El objetivo general de este va a ser ajustar un modelo de variables significativas que nos ayuden a predecir en el porcentaje de certeza más alto el valor de la variable valor. Eso es lo que vamos a buscar. Vamos a tratar de predecir la variable valor. ¿Qué librerías vamos a utilizar? En el caso de Jupyter Notebook, no es necesario cargar librerías porque ya las tiene todas. Y vamos a utilizar, si es que están usando su computador, con Jupyter Notebook o con Anaconda o con lo que ustedes tengan, van a necesitar NumPy, up, Pandas, Sembor, creo que no lo usamos, pero igual, Matplotlib, esa sí o sí, y estas no recuerdo si las vamos a usar, pero también ahí las pueden tener si quieren. Estas sí, es que sí las vamos a usar. ¿Cómo cargaríamos las librerías? Aquí las vamos a tener. Si están en Google Colab, va a ser simplemente donde aquí a este botoncito y esto va a empezar a cargar. Y va a quedar cargadito. O simplemente aprietan la tecla Shift Enter y va a cargar también. Ahora vamos a cargar este set de datos. Hay dos formas. Una, si es que lo tienen cargado ya si lo están usando desde su computador, le dan la ruta correcta y le dan a ejecutar aquí. Le dan Run y se va a ejecutar. Si lo están corriendo aquí en Google Colab, pueden usar esta otra opción, que es teniendo aquí el import de Google. Hay otras formas, pero esta se me ocurrió que era la más fácil de verla, que era cargar acá y nos va a cargar un botoncito. Y ustedes yo ya lo tengo cargado, entonces no quiero volver a tocarlo para que no demore, pero nos va a salir aquí un botoncito, o sea, un botoncito y ustedes van a seleccionar el archivo aquí que es el FIFA datos limpios.cs. Aquí ya tenemos los datos limpios para trabajar, así que no nos preocupamos de ello. Y una vez lo dan, se va a cargar al 100% y ya vamos a tener nuestros datos cargados en esta variable.
Pero pues si trabajamos en Google Colab tenemos que hacer un paso extra, que sería leerlo desde esta otra forma. Si lo están probando desde la opción de acá, al cargar solamente, ejecutar este botón, ya lo van a tener listo en un DF, que es un archivo especial, una estructura de datos especial de Panda, que se llaman data frames. Aquí vamos a tener los datos cargados como si fuera un Excel, podríamos decir, así en formato tabla, no en formato fila, sino literalmente una tabla con sus columnas, con su nombre de columna y sus filas respectivas. Entonces ya tenemos cargado, en mi caso, yo tengo que hacer este paso extra porque lo tengo cargado acá en Jupyter Notebook. Vamos a ver primero qué datos nos entrega. ¿Cómo podemos tener esta pantallita acá con todos estos datos? Si simplemente teniendo aquí, usando el df.get, yo le voy a decir dame y de forma predefinida me trae, no me acuerdo si los 5 o los 10 datos. Vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué pasó acá? Un pequeño error, chicos, ahí por usar ejemplos en directo. No sé qué habrá pasado. Quizás tengo el nombre distinto. A ver, FIFA. Efectivamente, creo que el que cargué, ¿eh? Ah, no, vamos a ver si lo cargué bien. Sí, se llama FIFA. Guión bajo datos limpias.csv. Qué raro, ¿por qué no está funcionando? Bueno, vamos a cargar de nuevo. Ahí sí me disculpan, chicos, voy a dejar de compartir pantalla un momento para cargar el archivo. Vuelvo a compartir pantalla. Ya, ahí se está cargando. Vamos a tener que esperar a ver si con eso se soluciona el problema. Esperamos unos minutitos. Quizás se echó a perder donde recargué las librerías, pero no debería. Vamos a ver si carga. Pero recuerden, pueden tenerlo acá en el Google Drive, se lo suben, se hacen una copia, le dan clic derecho si es que no tienen Python instalado, no tienen nada en sus computadores, y le dan aquí a abrir con Google Colapse. Y con los datos FIFA pueden usar este método que estamos usando acá, de cargarlos con un archivo. Va en 44%, no queda mucho, así que tranquilos. Espera un poquito. Ahí Google Colab les sirve mucho, pues ahí pueden cargar librerías de Python. Tiene muchas librerías de Python, creo que también tiene TensorFlow, tiene varias para hacer todo lo que es Machine Learning, Deep Learning y podrían ir haciendo sus pruebas. Ahí pueden buscar en Google también códigos donde pueden tener su set de imágenes cargados también en Google Drive y cargar las imágenes si es que van a trabajar con imágenes para algún algoritmo de Deep Learning o cosas parecidas. Y está cargando, bueno, 83%. Esperemos un poquito. Pero no sé por qué no está funcionando. O quizás mi... Sí, Juliana, ahí estamos probando. Debería poder ejecutarse, que es lo que estamos probando ahora en Google Collaboratory. Y con esta función, si están en Google Collaboratory, usan esta de acá. No usan la 1, la de Patch, porque no les va a funcionar. Se no usan esta de acá. Ejecutan primero ejecutan esta de acá arriba. Luego ejecutan esta de acá abajo y les va a salir un botoncito. Y ustedes dan elegir archivo. Y cargan el archivo recién descargado. Cuando, por ejemplo, ahora que ya está listo, debería funcionar. Esperemos, vamos a ver. Mismo error. Quizás sea eso, ¿no? A ver. Si no, vamos a tener que improvisar y probarlo desde el computador. Ah, miren, detalle. El nombre con el que se queda, claro, lo subo como FIFA, pero el nombre se lo deja como el de acá. Como ya lo he cargado varias veces, quedó con el guión 2. Pero ahí quedó. De forma predefinida, el head nos va a mostrar los primeros 5 filas, las primeras 5 filas. Pero ustedes también pueden ir limitándolo acá. Pueden dejar una
y pueden ver solo una, o pueden ver más. Sigamos, veamos, yo quiero ver 16 filas. Y me muestra las 16 filas. Entonces aquí podemos ver que hay mucha información. Tenemos esta variable que no tiene ni un valor. Tenemos, podría considerarse una variable que esté sucia y aunque diga que está limpio, parece que no estaban muy limpios. Tenemos esta, tenemos over, potencial, el valor. Tenemos muchas variables, demasiadas al parecer. Mucho, mucho acá. Tenemos de todo estilo, pero no sé. Aquí tenemos una. Ya está, aquí tenemos también variables categóricas, no solamente numéricas. Tenemos de todo acá. ¿Qué es lo que vamos a tratar de usar? Tratar de predecir la variable que es el valor. Vamos a ver cuánto vale un jugador. Entonces, ¿qué más podemos hacer con este set de datos? Ya, cierto que vimos esto del GEA, también podemos ver información de estos datos. Entonces podríamos aquí descomentar eso, que en Python se comenta con gato, y para descomentar le borramos eso, entonces podríamos comentar el de acá abajito, porque no lo vamos a usar. Simplemente queremos ver qué información nos entrega este data frame. Entonces ponemos df, fue la variable que cargamos aquí arriba, entonces todo este FIFA-datos-limpios, espacios.csv está cargado en esta variable que se llama data frames y está abreviado en df. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí nos muestra muchas cosas interesantes, como algunas de ellas el tipo de dato que tiene. Nos dice que es de tipo flotante, nos dice la cantidad de filas que hay, y podemos ir viendo ahí distintas cosas que vamos teniendo. Aquí tenemos otros que son enteros, los objetos son los valores, estos de acá, son los de texto o los de categoría. Por ejemplo, ataque, este sería ya un objeto que los clasifica de esa forma Panda o la librería de DataFrame. ¿Qué más podemos ver con ello? También podemos ver el tipo de un poco más de información, como porque aquí vemos información y aquí también podemos ver el tipo de dato en sí de la variable, solamente eso. Se nos muestra aquí literalmente solamente el tipo de dato. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué vamos a analizar? Bien, se va a analizar la correlación de las columnas potencial, over e internal. ¿Qué pasa? Internal reputación con el value no. Entonces, esta es la variable que vamos a utilizar para trabajar los datos. La variable predictora, o el target que vamos a tratar de utilizar va a ser esta que se llama value no. Que al final es la misma variable que dice value, pero en value no estaba trabajada. Entonces tenía ahí unos cosos, unos números. Entonces la idea es que en este set de datos que ya está limpio, está trabajada y llama la columna value no. Y ese va a ser nuestro target ya trabajado. Aquí nos saltamos la parte de preparación de datos, de normalización, de que quede listo, aquí ya está listo. Simplemente nos vamos a centrar en el modelo. Ustedes dirán, ¿por qué nos vamos a centrar en estos tres? Porque si vamos a ver, ¿cómo podemos saber qué variable nos sirve? ¿Se acuerdan que teníamos que reducir el número de variables? Tenemos demasiadas columnas, pero nosotros vamos a usar solamente las que necesitamos. Entonces vamos a ver un poquito la correlación que hay con value. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con esta línea de código. Entonces yo le digo, dame la correlación de todas las variables, de todas las columnas. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? Vamos a ver si funciona desde arriba. Mm, Está dando mucho problema este set de datos. Mm, ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Vamos a probar de nuevo. Déjenme validar si existe la columna value o no. Quizás no la tenemos en este set de datos. Efectivamente no existe value no. Me equivoqué de set de datos, me disculpo por eso. Denme un minutito, voy a volver a compartir pantalla, pero primero voy a ver dónde tengo el set de datos correspondiente.
cómo pasó eso. A ver, un minuto. Un minutito, por favor. Un minuto, chicos. Espero que les esté gustando la clase. Ahí vayan probando los códigos, vayan jugando. Pero no podemos jugar mucho si el set de datos no está limpio. Déjenme encontrarlo. Bien, creo que... Denme un segundo, voy a subirlo a la carpeta. Voy a eliminar el anterior. Ya estoy eliminando el anterior y voy a subir el nuevo. Dame un minuto, chicos. Hay un pequeño error de está en vivo. Este sí debería tener los datos necesarios. Bien, volvamos a compartir pantalla. No, no estaba compartiendo pantalla, chicos. Ahora estoy compartiendo de nuevo. Ahí sí, ¿se ve o no? Bien, acabo de actualizar el archivo. Todavía no la Yo. veo. Ah, listo. Gracias, Pablo. Ah, ya, buenísimo. Ahí acabo de actualizar el archivo. Este sí deberían usar, lo descargué ahí. Ahora vamos yo lo estoy cargando de nuevo. A ver si esta vez no nos da ningún problemilla. Sí, mismo link del Drive. Si quieren pueden volver a descargar el set de datos. Este no, el archivo, el .py.nb se mantiene igual. Ese no se preocupe, sigue siendo el mismo. Entonces ya estamos casi en 50%, pero como pueden ver, la idea es esta, chicos, ir viendo aquí un set de datos. Y lo que nos faltaba encontrar este, el value, porque este está aquí hubo todo un tratamiento, pero la idea es, claro que sí, ahí se los podemos facilitar el link sin ningún problema. Vamos a copiar el vínculo. Sí, ya está en el Drive, no se preocupen, está acá, en este mismo Drive está el archivo ya modificado. Ah, ¿dónde está el chat acá? Ahí sí. Ahí se los vuelvo a compartir. Ahí sí.
Vamos a ver de nuevo si esto ya cargó. Bien, ya está en el 100% y ahora se llama 3. En mi caso se llama 3, en el suyo puede llamarse otro. Volvemos a cargar. Esperamos a que cargue. Y si vamos acá, ahí está, creo, ¿no? Sí, acá está, el value no. Esta es la variable que necesitamos. Excelente, el archivo ya la tiene. Entonces vamos de nuevo, podemos ver toda esa información, ¿cierto? Y lo que nos importaba era esta que nos dio error. Lo que vamos a hacer es encontrar la correlación entre todas estas variables. No sé qué pasa hoy día, chicos, no sé qué pasa. Bueno, ahí está. La idea era poder verla en todas, pero vamos a centrarnos en estas tres. Ahí ustedes pueden ir trabajando con más detalle, pero a ver, vamos a intentarlo una vez más. Si da error, sí, es que está ahora está diciendo que hay variables string. Claro, porque no podemos ver las que son de solo string. Si no, hay que hacer ahí un filtro de que solamente no evalúe las que son de tipo numérica. Pero por ahora nos vamos a centrar en estas tres, que son las que vamos a estudiar. Y vamos a ver que existe una fuerte correlación. Por ejemplo, potencial con over está en un 6.5, en un 0.7, en este 6.5 también, un save value con potencial 0.5, 6.2, obviamente entre ellas sí da 100, pero podemos ver que quizás no es la mejor, pero sí es una relación, una correlación razonable y sabemos que cuando trabajamos con datos, es más en la vida real, en la industria, nunca vamos a encontrar un 0.9, es muy raro que se encuentre eso. Entonces ahí ya vemos que hay ahí algo interesante. Entonces podemos verlo un poco más gráfico, lo haríamos con esta librería, que es esta librería SNS es Seanboard, entonces ahí también para que la vayan probando, podríamos ver gráficamente cómo se está comportando cada una de ellas. Entonces aquí podemos ver cómo se evalúa tanto el potencial, la columna potencial, con la columna, con nuestro target que queremos que sea value. Como vemos, tiene cierta tendencia lineal, podría decir, podría ser lineal o quizá una polinomial, pero ahí hay algo interesante. Podríamos evaluar también la de over con value, donde en realidad yo creo que no es necesario cargarlo porque ya están cargados, pero ahí podemos ver que también es bastante interesante. Y si nos vamos a internet, vemos que cambia un poco, sino ya no es una, ya no es como una regresión, sino podría hacerse que es casi una categoría, clasificación, porque hay valores bien marcados acá. Entonces, aquí estamos haciendo un estudio y vamos entendiendo un poco cómo se van comportando los datos, a base de lo que estamos buscando, que es poder encontrar la mejor relación o la mejor variable predictora para encontrar el valor del jugador. También podemos ver el histograma de cómo se van comportando. Como vemos, el Internet, la reputación se mantiene de forma escalada, porque por lo que se puede interpretar son valores bien marcados. Podría ser una escala del 1 al 5 de cómo se va clasificando. Ya entonces aquí, ¿qué podemos decir? Se puede observar que se presenta una tendencia lineal con la variable potencial y over, pero no se logra apreciar una relación lineal. La variable interna aparenta tener un comportamiento discreto. También se puede ver que el histograma es un comportamiento normal con la variable por. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Con las variables de categoría podríamos, que es esta de internet, podríamos hacer también otro gráfico para ver cómo se comporta con el gráfico del bigotito. Y vemos que, sí, efectivamente aquí hay una mayor, se puede dar una mayor interpretabilidad. Aquí se puede observar que la distribución de la variable entre las diferentes categorías de la variable internacional es diferente porque se podría ver que era una variable sí puede ser una variable predictora para la variable, pero no pertenece a la de regresiones. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos evaluar la correlación de Pearson y el valor P para ver qué tan buenas son estas variables. Entonces, el coeficiente entonces podríamos evaluar esto. Vamos a ejecutar y que nos daría que el coeficiente de Pearson de la coordenada es de 0,5 con un valor P.
de cero. Entonces podría decirse que es bastante decente esta relación. Podríamos probar también la de over y también nos va a dar valores bastante significativos. Entonces la misma correlación que tuvimos acá arriba nos está presentando acá. Entonces aquí ya tenemos todo un caso de cómo ir abordándolo. Como pueden ver, esta predicción o esto que estamos buscando acá. Entonces, aquí, en conclusión, las variables importantes serían estas dos. Variables discretas sería esta. Y ahora vamos a la parte entretenida que sería poder construir un modelo. Vamos a hacer un modelo que nos permita hacer esta predicción. Entonces, para ello primero tenemos que tratar los datos. Tenemos que eliminar las columnas que no nos sirvan, como esta, que era esa columna. Vamos a eliminar, vamos a tratar que todo sea numérico. Vamos a eliminar todo lo que no sea nada. Entonces, vamos a ejecutar esto de acá. Y ya nos queda un poco más limpio el set de datos, quedándonos solamente con las variables numéricas. Porque vamos a tratar de hacer la predicción de forma de regresión. No vamos a hacer clasificación, sino vamos a hacer una regresión para poder encontrar el valor de cada jugador. Vamos a separar los datasets, entonces vamos a tener que ver en una variable y se va a llamar i de los datos, que va a ser nuestro target. Pues, en este caso puede ser llamarse target, ahí le dejamos como i. Vamos a separarlos. Y aquí ya nos queda separado todo el target. ¿Qué más podemos ver? También vamos a quedarnos con los datos de que vamos a quedarnos con todas las otras que son las características, las features que queremos usar para poder dar a esta predicción. Entonces, serían todos los valores excepto el value. Como pueden ver, no está value no. Luego de eso, vamos a preparar la data. Vamos a preparar los set de entrenamientos y los set de pruebas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la librería de Skill Learning. Y vamos a usar esta librería que se llama Training Test Split. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Nos va a permitir separar la data en dos sets de entrenamiento. Entonces aquí yo defino cuánto es lo que yo quiero. Quiero un 90% para entrenamiento y un 10% de test. Entonces con esto con este hiperparámetro podemos ir jugando con ello e ir viendo con qué nos quedamos. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con una muestra, número de muestras de pruebas de 1800 datos. Y para entrenar, o sea, este es de hacer las tests, las pruebas. Y esta es la de aquí abajo, es para entrenar el modelo. Vamos a usar 16.000 filas o datos para poder entrenar. Entonces ya tenemos separado el set como lo habíamos visto en la PPT. Tenemos tanto datos de entrenamiento como datos de prueba. Entonces ahora vamos a usar un modelo lineal, que vamos a usar el modelo lineal, ¿cuál? La regresión lineal, la más simple. Vamos a cargar el modelo. Acá llamamos los objetos, estos ya son como podría decirse que son objetos, que dejamos ya un objeto cargado con todo el potencial de la función de la librería de regresión lineal. Y ahora la vamos a utilizar. Vamos a decirle simplemente el modelo lineal utilizando la variable potencia. Vamos a usar esta como importante para predicción. Entonces, entregamos el modelo y entregamos el target, lo que queremos predecir. Entonces vamos a hacer la prueba y nos va a entregar el modelo. El modelo ya va a entrenar, ¿cierto? Y vamos a ver qué nos puede entregar esto. Podemos ver, ya el modelo fue entrenado, ¿cierto? Aquí ya estaría totalmente entrenado el modelo y estaría listo al momento que termine de cargar. Pero ahora tenemos que ver si el modelo realmente está entregando valores decentes o valores predictivos que sean de valor para lo que estamos tratando de resolver. Entonces, para ello, ¿qué vamos a usar? Una vez terminado el entrenamiento del modelo lineal, con la variable potencial, variable independiente, vamos a calcular el valor del R cuadrado de los datos para ver qué tan bueno fue la predicción. Entonces, para ello, vamos a usar esta variable donde vamos a usar el volumen, tanto la x de test y vamos a pasarle aquí la x de ya con entrenada. Entonces, si usamos el R cuadrado con los datos de prueba, nos da que tenemos una precisión del 30%. Y uno siempre quiere el 100, aquí está dando una precisión del 30%, 31%. Con los datos de entrenamiento nos está dando un 33%. Entonces es bastante malo, podríamos decir. No sé ustedes. Pero la predicción logra predecir algo, pero a un nivel bastante bajo. Vamos a probar con over, con la otra variable que teníamos probar. Y hacemos lo mismo. Y vemos que nos da, esta ya un poquito más decente, nos da un 38% con los datos de test. Y con los datos de entrenamiento nos da un 39% de precisión. Entonces, la regresión lineal simple o la regresión lineal no es la mejor herramienta al parecer
no nos está dando un valor de precisión significativo, y eso es porque no es lineal. Si acabamos de ver acá los gráficos, no es lineal lo que el comportamiento, sino tiene una curva, ¿cierto? Tiene una pequeña curva. Entonces vamos a probar otro modelo que está acá abajo. Vamos a probar un modelito y vamos a probar. Hoy se me perdió. Me salté muchos pasos. Vamos a subir un poquito. Bueno, aquí estábamos, ¿cierto? 31, 32 y aquí está el 39. Vamos a probar la regresión lineal múltiple. Estábamos probando la normal, ¿cierto? Ahora vamos a combinar estas dos, a ver si la regresión múltiple no funciona. Todavía no estamos usando polinomial, como lo que vemos en el gráfico, sino vamos a seguir probando con la regresión lineal, pero esta vez no va a ser simple, sino va a ser ya con más un plano de datos. ¿Ves? Entonces preparamos los datos acá, vemos cómo están su histograma, entonces aquí preparamos de nuevo los datos y le entregamos. Y vemos que si usamos las dos, combinamos estas dos variables para poder entrenar el modelo, mejora un poco, mejora la verdad bastante, pasó de un 30 a un 44% los datos de entrenamiento, y los datos de pruebas por alguna razón bajó, está en 43%, pero subió un poquito, ya no está en el 30, sino se mantiene sobre el 40. Entonces va mejorando la cosa si combinamos estas dos features, estas dos características para poder predecir el valor de un jugador. Pero ahora vamos a lo que gráficamente se veía que tenía más potencial. Vamos a los modelos polinomiales. Entonces lo mismo con la librería Scale Learning. Probamos, usamos, llamamos a esta librería, cargamos el objeto acá, preparamos los datos, preparamos todo, ¿cierto? Hacemos tres preparaciones de datos, acá hacemos pipeline para poder procesarlo, ¿cierto? Aquí te muestra de forma gráfica qué es lo que va pasando. Y luego evaluamos cómo se comporta esto. Para esto vamos a usar de nuevo el R cuadrado y vemos que saltó de forma impresionante la calidad de la predicción. Saltamos primero de un 33 a un 40% y ahora estamos a un 81% de precisión. Entonces funciona mucho mejor un algoritmo de polinomial de Machine Learning para dar esta predicción por el comportamiento de los datos. Porque no es tanto el modelo que puede fallar, sino influye mucho el dato, el tipo de dato que tenemos. Entonces aquí de nuevo vamos a probar ahora con datos ya de nuevo, no vamos a probar que sean uno, sino ya que sean con varias features y vamos a ver cómo se comporta. Uy, bajó un poquito, pero sigue siendo bastante bueno con los datos de test. Entonces podemos ver que la polinomial era un mejor resultado. Aquí seguimos haciendo pruebas, ¿cierto? Pero al final lo que podemos ver es que funciona mejor la polinomial. También hay revisión logística, podría funcionar, no lo sé. Si tratamos de predecir el valor del jugador, no creo que nos ayude dijiste, perdón, no recuerdo el mensaje, pero ya he leído revisión logística. Pero si es esa, sería más para clasificación. Pero acá estamos tratando de hacer ya más una regresión. Entonces ya estaríamos listos con eso, chicos, y espero que les haya gustado el ejemplo. Es un pequeño ejemplo de cómo podría ir comportándose y tratando de iterar y escoger un buen modelo a base de los datos que vamos teniendo y también las variables que vamos cogiendo. Espero que les haya gustado y eso fue lo que vimos hoy día con todo lo respecto al overview de Machine Learning. Mañana vamos a tocar algo más interesante que es también un pequeño overview a todo lo que es relacionado a Deep Learning. Ahí ya les cedo la palabra a Mesli si quieren dar algún aviso, pero espero que les haya gustado todo el contenido de estos 2 días. Muchas gracias, Pablo. Justo esta sesión informativa, perdón, esta sesión práctica fue de mucha utilidad. El enlace que ya nos compartiste también lo van a poder tener en el grupo privado y a continuación les comparto las instrucciones sobre asistencia. El enlace que les acabo de compartir en este chat es para poder pasar su asistencia. Lo vuelvo a compartir para que lo tengan a la mano y bueno, les explico un poco la dinámica a aquellos que no se pudieron unir al principio de la sesión. ¿Qué es lo importante? Que primero hayan tenido acceso a este grupo privado. ¿Y cómo tienen acceso al grupo privado? Pues en la publicación donde ustedes ya llenaron su registro,
y quienes todavía no, por favor, realícenlo, es con este formulario. Les aparecen dos pasos. El primero es llenar el formulario de registro y el segundo es unirse al grupo privado. Este es un enlace al que dando clic pueden dirigirse al grupo privado. Yo como ya estoy, pues me da la opción de salirme, pero aquí aparece un botón que dice unirse. Le dan clic y nosotros estamos aprobando ahorita sus accesos. La verdad es que ya está la mayoría de los registrados, así que la mayoría va a poder ahorita inmediatamente pasar asistencia y quienes no, permítanos unos minutos. Pero aquí es donde van a tener acceso a estas asistencias, que es donde es este enlace que les acabo de compartir de la sesión 2. Y aquí mismo ustedes van a poder acceder a la grabación, como es el caso de la sesión 1. Permítanme. Esta misma dinámica se va a repetir para cada sesión. De aquí hasta el viernes, que es la última, la quinta sesión. Viene de hecho aquí toda esta descripción, es lo que ya les estoy explicando. Si les queda alguna duda, solo les pedimos que lean con detenimiento porque viene el paso a paso. Y aquí mismo van a poder consultar la grabación de cada sesión. Lo mismo para esta sesión 2, aquí van a ver la grabación en un ratito y donde pueden descargar las presentaciones. Si ustedes exploran el grupo privado, aquí aparecen varias pestañas, como el general, que es donde están las sesiones, y ahí está de materiales de estudio. Los dirige a esta publicación y en la parte inferior es donde tienen acceso a todos los PDFs. El ponente, Pablo, está utilizando la presentación oficial de Huawei, que está en idioma inglés. Entonces aquí también ustedes la pueden descargar. Toma algunos segundos y lo pueden verificar en sus descargas una vez que haya finalizado. Y también aquí tienen acceso al examen mock, que es como un examen de prueba, y a un curso en línea, y los más interesados, pues hasta el cómo agendar la certificación a aquellos que sí deseen realizar la inversión, que es un equivalente a $200, ¿no? Aquí viene todo el paso a paso, la información es en inglés, para poder agendarlo. Y bueno, aquí es donde les decía, perdí el enlace. Este es el curso en línea que también, este sí es totalmente en inglés. Entonces ustedes se pueden enrolar con su mismo usuario de Huawei que ya crearon. Y este es el examen mock, que es el que les comentaba que les recomendamos realizar porque ustedes pueden conocer la estructura del examen, cómo viene definido las primeras true or false, opción múltiple, single option, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo pueden realizar, pero solo da la opción de contestarlo una vez por día. Si fallaron, pues van a poder hacer el segundo intento, pero el siguiente día. Y también si tienen alguna duda sobre este curso, en nuestro grupo privado tenemos la pestaña de dudas del curso, que es donde ya varios de ustedes nos han dejado sus dudas y hemos ido resolviendo. De hecho, para el caso de la sesión 1, que fue ayer, algunos sí les llegó el enlace por correo, algunos no, pero pues esto se debió a que tuvimos un problema con nuestro sitio web. Entonces se definió que para no afectar a los asistentes, pues la sesión 1 va a ser validada la asistencia para todos los que están registrados. Así que por eso no se preocupen. Aquellos que sí la validaron, muy bien. Aquellos que no, también no hay ningún problema porque se las vamos a hacer válidos para todos la asistencia de la sesión 1. Ya solo está en ustedes que las próximas 4 sesiones, o sea, incluyendo la de hoy, estén al pendiente de este link para que lo vayan llenando. Y bueno, hola Juan, ¿a qué te refieres con lo de la asistencia? Porque, bueno, di varias instrucciones, si me lo puedes detallar, por favor. También recordarles que siempre es importante que inicien sesión. Si no, todo esto, las asistencias les aparecen inhabilitadas. Este, que es el formulario de asistencia. Literal solamente comprende de 4 rubros, que es para evaluar la sesión de día en curso y le dan clic en aceptar y así ya está validada. No sé si tengan alguna otra duda. Pues creo que lo de la asistencia ya quedó. Y, bueno, y el enlace que compartió Pablo está aquí en la publicación titulada Materiales de Estudio. Se van a esta parte inferior y aquí viene archivos descargables, análisis de regresión, datos limpios. Como recordatorio, abrir con Google Colab, perdón.
Y aunque el link no aparece habilitado, pues está en nuestro sitio web, pero si le dan copy paste, y lo pegan en su navegador, ya van a poder encontrar. Y bueno, cualquier otra duda nos pueden escribir al correo del foro, se los dejo aquí en el chat. Porque igual toda esta información que les acabo de explicar, pues viene descrita en los correos que les hacemos llegar todos los días. Entonces, cualquier duda, pues pueden ahí consultarlo de nuevo. Hola Alberto, sí, te vuelvo a compartir el enlace, pero también como les comentaba, todo esto está en el grupo privado. O sea, si tú te vas aquí a Entrenamiento HCIA 2024, este es el grupo privado, y una vez teniendo acceso, aquí puedes encontrar sesión 1, sesión 2, enlaces de conexión, materiales de estudio, dudas del curso. Entonces, solamente es explorar aquí el grupo y ahorita los que están pendientes de acceso, denos unos 10 minutitos a lo máximo, ahorita los vamos a ir aprobando. Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos mañana en la sesión 3. Es la misma hora, 3:30 hora México. Y cualquier duda, pues también pueden escribirme directamente aquí en mi usuario o al correo que ya les compartimos. Muchas gracias a todos y buena tarde.